con este tema de lanzamiento del estudio Primera Tesalonicenses. Le hemos puesto fe, persecución y esperanza, que encontramos que son tres palabras, si se quiere, que resumen el mensaje de esa carta. Y voy a explicarles qué estamos haciendo aquí. Muy bien. Cuando los creyentes nos aproximamos a la Biblia para estudiarla y aprenderla o enseñarla, tenemos varias formas, varios métodos para hacerlo, para predicarla. Se usan varios métodos. Uno es que uno pues hace un estudio por temas, por ejemplo el amor de Dios, y va y estudia versículos por aquí, por allá y por toda la Biblia, y se hace su estudio bíblico, y es un estudio temático, lo puede hacer por temas. Otro es uno también que podemos hacer, que es el estudio de la Biblia versículo por versículo, de pasajes largos o libros completos de la Biblia. Ese es muy interesante, maravilloso. Una forma de aprender la Biblia y entenderla es el estudio de un libro de la Biblia, y ir por versículo y a veces palabra por palabra para ir entendiéndolo. Y hemos escogido para los días jueves, a partir del próximo jueves, el estudio de dos cartas de Pablo, Primera y Segunda Tesalonicenses. Comenzaremos pues Primera Tesalonicenses este próximo jueves a las 8 de la noche virtual. Todos nos podemos conectar. Son 45 minutos de enseñanza, de diálogo. Usted puede preguntar y participar si es del caso, y iremos allí pasajes por pasaje a través de toda esta carta. Esta carta, Primera Tesalonicenses, las dos son cartas muy cortas. Una puede tener 5 capítulos, otra tiene 2. Y si usted se toma un té de manzanilla, se sienta en un sillón con Primera Tesalonicenses, va a tardar leyéndola completa 15 minutos 20. Es bastante corta. Ahora, si la va a estudiar, pues requiere más tiempo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, seleccionamos el primer capítulo, luego unos 5 versículos, otros 5 versículos, y vamos paso por paso por toda la carta para poder entenderla. Y es una carta maravillosa. Y esta carta contiene de todo, lo que usted puede imaginar, en una carta tan corta, y tiene de todo para su vida espiritual. Y por eso creo que va a ser de gran bendición para todos. Lo que hacemos es que los jueves a las 8 de la noche nos conectamos por el Facebook o por YouTube, y estamos allí escuchando la enseñanza. Usted con su Biblia tome notas, y por 45 minutos se estará profundizando poco a poco. Yo le recomiendo que haga lo siguiente para que su estudio sea muy provechoso. En estos días lea la primera carta a los tesalonicenses. La puede leer en una semana, un solo día, o en una sentada, y la puede leer en 2 versiones. Por ejemplo, en mi caso, la leí este fin de semana en Reina Valera, y luego la leí en Nueva Traducción Viviente, 2 versiones o 3 completa, y voy viendo las diferencias y asimilo esto. Pero eso no es todo. Para poder entender una carta, un pasaje, un libro de la Biblia, hay que entender por qué está ahí. Y las cartas de Pablo todas tienen un motivo por el cual están ahí. Las cartas de Pablo son como discipulados a distancia. Son aquellas cosas que Pablo no pudo enseñar personalmente, pero envía cartas de discipulado para las diferentes iglesias de acuerdo a su necesidad. Así que las cartas de Pablo son discipulados a distancia. No pueden hacerlo por internet. Usted se imagina por qué será. Estamos hablando apenas de 50 años después de Cristo. No había esto. Así que iban en burro las cartas, y ahí iban. Y entonces con esas cartas se leían delante de toda la congregación y se discutía. Ese era el discipulado. Pablo hacía eso. Pero tal vez algo estaba pasando en una iglesia, y Pablo sentía la urgencia de enseñar ese tema, porque tenían dudas o algo, había una lucha o algo estaba pasando, y enviaba esa carta. Y a nosotros nos sirve, porque lo que estaba pasando allí muy probablemente pasa en nuestros días igual, y entonces eso nos sirve. Ahora, esta carta tiene algo especial para nosotros, porque fe, persecución y esperanza
son temas de actualidad que van a hablarnos a nuestro corazón, a cada uno de nosotros, paso a paso. Hoy quiero presentarles la carta en forma muy rápida. Voy a explicar de qué se trata, para que cuando la lean, digan, ya entendí por qué Pablo dijo esto, puso esto. Tiene un motivo por el cual dijo aquello. Es impresionante cómo usted va a llorar leyendo esta carta, se va a conmover, y cualquier pasaje de la Biblia, si entiende lo que está pasando dentro de esa iglesia. Es decir, tenemos que bajar en el tiempo una máquina que nos vamos a montar ahora mismo, vamos y bajamos, nos vemos ahí 1900 años para atrás y vemos lo que está pasando en esa comunidad en Tesalónica y por qué Pablo les dijo lo que les dijo. Ese es nuestro trabajo, viajar en el tiempo. Cuando usted lo hace y entiende lo que está pasando ahí, pues comprende por qué Pablo le dijo lo que le dijo. Y la Biblia cobra vida y usted se enriquece y crece espiritualmente y usted quiere leer más y más y más. Así que este año nos vamos a llevar los jueves en Primera y Segunda Tesalonicenses, comenzando desde ahora hasta noviembre. Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Cómo se fundó esta iglesia? ¿Qué fue lo que pasó allí? Déjenme leerle un poquito acá. Pablo quería ir a predicar a Asia, más tiempo en Asia, pero el Señor le mandó por una visión que pasara a Europa, a la región que se llama Macedonia, hoy le llamamos Grecia, y le dijo, un varón se presentó en visión y le dijo, ven a ayudarnos, y entonces Pablo entendió que el Señor le estaba mandando salir de Asia y pasar a Europa, y en esa región. Bueno, déjenme contarles aquí, a ustedes les gusta mucho la geografía, por eso es que me encanta llevarles esto. Como ustedes pueden ver, ese es nuestro querido planeta, continente, y nosotros estamos aquí, es del tamaño de la luz, ¿qué le parece? Hay gozo en el campamento. De aquí nos vamos a desplazar y si llegamos acá, este es el mar Mediterráneo. Bien, Israel está exactamente acá, en línea acá. Israel está aquí. Bueno, el evangelio que nace aquí en Jerusalén, pronto se comenzó a extender y el registro que tenemos nosotros de los hechos y las epístolas se refiere al evangelio que se predicó en el norte, en lo que hoy se conoce como Turquía y Grecia. Ahí fue donde se predicó. Las epístolas tratan de eso. Aquí tenemos una visión de Europa, lo mismo el mar Mediterráneo, Italia, esta bota es Italia, ya hay pizza para el almuerzo. Y aquí estos dos países son claves. Tenemos a Turquía, hoy se llama así, antes no se llamaba así, se llamaba Asia Menor. Turquía y Grecia, que son estas cientos de islas, Grecia. Y si usted se acuerda y ve bien, si le da la vista para ver eso, Grecia tiene dos partes, una como una isla aquí, que no es una isla porque tiene un istmo acá, y este sí, Grecia. Sobre esto que estoy señalando aquí, es el mundo del apóstol Pablo, Turquía y Grecia. Inclusive Pablo nació como por aquí, o sea que Pablo es turco. Usted dice, igual que a mí, no, usted es terco, Pablo era turco. Entonces, esto era, ya no funcionó. Voy a pasar a la siguiente porque se trabó, parece que no, se cayó la función. Ok, vamos a ver de nuevo acá. Esto es, hoy en día es Tesalónica, que queda al norte de Grecia, se llama Salónica. Y ahí está la ciudad, y aquí están las ruinas donde se reunían los filósofos. De eso vamos a hablar ahora. Aquí hay más. Y para localizar a Tesalónica en este mapa de Grecia, ya les prediqué un evento de Corinto. Todas estas islas andaba Pablo por aquí. Esto es Turquía, esto es Creta. Bien, ahora Rodas. Pablo se movió en esta zona. Aquí en este istmo donde se une esta gran península con el resto de Grecia, aquí es Corinto. ¿Sí? Y Tesalónica hasta el norte, acá. Y entonces Pablo se movía por el mar o por tierra en esta zona todo el tiempo.
Y las cartas de Pablo van a las iglesias que estaban en Grecia y las que estaban en Turquía. Eso es lo que tenemos del Nuevo Testamento en esta zona. Muy poco del Evangelio en Israel. Bien, ahora viene un video, les voy a dar un video de 5 minutos donde se resume lo que es el contenido de esta carta tan hermosa, primera Tesalonicenses. Tesalonicenses porque así se llaman los habitantes de Tesalónica, esta ciudad de la cual vamos a hablar ahora. Entonces, en cabina, ellos quieren ver el video ya, pueden presentárselo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús. Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a 2 movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos 2 movimientos están rodeados de 3 oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los 2 movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos.
De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús. Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura. Bueno. Bueno, el libro de los Hechos nos pone de manifiesto qué pasó en Tesalónica, en esa ciudad. Vamos a ver, para poder entender esta carta, lo interesante que va a ser ver su contexto. Primeramente, el contexto de cómo se fundó esa iglesia. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Recuerden que los judíos estaban por todo el mundo por la diáspora. Los judíos habían sido expulsados muchas veces de Jerusalén y han estado en todo el mundo y tenían una sinagoga ahí.
Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase a los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Así que él estaba en la sinagoga, era su costumbre comenzar a hablarle a los judíos, que eran los más cercanos. En la sociedad habían paganos, politeístas, gente que seguía a los dioses griegos, y había judíos en la sinagoga, así que tenía la sociedad, y él prefería primero va a los judíos, porque como son monoteístas, son parientes espirituales, les explica que la ley ya se cumplió y pueden entender mejor supuestamente. Algunos de ellos creyeron, de los judíos, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres no pocas. O sea, hubo una cosecha de judíos y griegos. Ahí consiguió Pablo su primer cosecha y se fundó la iglesia con ellos. Y agrega muy bien que había mujeres nobles. Y eso va a ser importante para más adelante en el ministerio. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón a algunos de hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué bonito, ¿eh? Que dijeran de nosotros: estos que trastornan el mundo también han llegado acá. Alaba al Señor. Eso está bueno. Ante las autoridades de la ciudad, que están bajo las leyes del imperio romano. Ellos son griegos bajo el imperio romano. Entonces hay ciertas leyes en Roma, que vamos a verlos ahora, se los adelanto. Uno de los problemas que tenían, dentro de los problemas, era que el emperador en César, en Italia, había declarado que tenían que darle culto a todos los súbditos del imperio. Tienen que quemar incienso y declarar que César es el Kyrios. César es Señor de todo. Y obediencia total. De esa forma el César pensó que como es tan grande el imperio, con tantas creencias y tantas religiones, pues puede unificar el imperio diciéndoles que él mismo, el César, es Dios. Y entonces esta ley prohibía declarar rey o señor a cualquier otro con pena de muerte. Entonces ellos vieron la oportunidad de decirle a las autoridades que estos cristianos trastornan el mundo y han venido acá, a los cuales Jasón era un hermano que tenía la iglesia en la casa de él, los ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenía fianza de Jasón y los demás lo soltaron. ¿Cuál es la acusación? Que todo ciudadano del imperio romano, cuando llegan y lo entrevistan, tiene que quemar incienso y proclamar que César es Señor. Pero cuando ellos llegan y son cristianos, los ciudadanos del imperio, y tienen que proclamar, ellos dicen: no, César no es el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. Alabe el nombre del Señor. Jesucristo es el Señor de todo. Así que esto provoca tensión con los romanos, pero también había tensión con los paganos y tensión con los judíos. ¿Qué iglesia y qué lío? ¿Cómo nació? Qué complicado todo esto. Fue durísimo. Entonces Pablo les escribe: vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero con gozo del Espíritu Santo. Desde el principio la iglesia experimentó persecución y oposición por todo lado. Más adelante también dice: pues habiendo antes padecido, es Pablo contando su testimonio, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo de nuestro Dios
para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Más adelante en la segunda Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Note que esto es un tema importante: tribulación, persecución, oposición. Bien, entonces ellos tienen, por un lado, la cultura griega con sus dioses, Zeus, y toda la gama de diosas, Artemisa, el Poseidón, dios del mar, la Sirenita. Todos están metidos ahí. Ellos tienen el panteón griego tiene muchos dioses y diosas, mitos, y aquello es una cosa complicadísima. Templos y dioses y diosas. Por esa mitología politeísta exigía el culto a las imágenes. Entonces, todo Grecia estaba lleno de imágenes de idolatría, imágenes. Y ellos estaban acostumbrados a eso. Los griegos amaban la escultura y a ser dioses y diosas. El culto al emperador, pues ya les dije que es del Imperio Romano, y los judíos furiosos y enojados, con celos de que varios judíos se habían convertido a Cristo. Entonces la iglesia tiene persecución de los paganos, de los romanos y de los judíos. Todo el mundo quiere matarlos. ¿Quién quiere ser creyente en Tesalónica? Era muy duro, era muy difícil, mucha presión espiritual. Así que Pablo lo expulsaron de la ciudad por lo mismo y tuvo que huir. Entonces él se quedó muy inquieto y tenía cierto temor de que tanta persecución y tanta presión sobre los hermanos les enfriara la fe, porque no pudo terminar el discipulado, lo sacaron demasiado rápido. Y él dijo: es que me faltó enseñarles más y me da temor de que están tan débiles, son tan niños, que se van a decepcionar y se van a enfriar con la persecución. Ellos entran en crisis, Pablo, y entonces dicen: no, yo no duermo con eso, no soporto tanta presión. Estos hermanos los aprendí a querer tanto, los amo tanto, aprendí a sentirlos como mis propios hijos, y yo necesito saber qué está pasando allá. Entonces elige el mejor mensajero que tiene, el fichaje millonario de Pablo, que se llama Timoteo. Es un fichaje de millones de euros. Él se encontró a Timoteo siendo un jovencito. ¿Y por qué Timoteo es el mejor fichaje de Pablo? Lo metió al equipo de él. Porque Timoteo tiene padre griego, madre judía, que se convirtió al cristianismo. Y Timoteo conoció a Cristo a través de su madre judía, que se convirtió. Así que tiene un padre griego y puede moverse en el mundo griego porque habla el idioma griego, conoce sus costumbres y lo ven como griego. Así que le sirvió muchísimo. Dice: usted es el elegido, va a tener que ir allá, no lo van a perseguir, no lo van a matar, lo ven como uno de ustedes. Y entonces Timoteo va para recibir el informe y ver los hermanos si están desanimados, si se han ido de la iglesia, si se han apartado, si la presión, si los han matado, qué es lo que queda de la iglesia. Bueno, Timoteo llega, está con ellos y regresa y le dice a Pablo: le tengo buenas noticias. Los hermanos permanecen en la fe en medio de la persecución. Le mandan saludes, le mandan amor. Y no solamente eso, Pablo, han comenzado a evangelizar el mundo entero y otros pueblos y otras ciudades, y están predicando por toda parte. Esa pequeña iglesia débil, perseguida, y apenas una niña ya está ganando a otros para Cristo. Alabe el nombre del Señor. Eso fue tremendo. Pablo se llena de amor y ternura, y es una de las cartas más sentimentales, porque Pablo como que se identificó mucho emocionalmente con ellos, que cuando les escribe la carta
Ni siquiera le pone Pablo, apóstol de Jesucristo. No pone apóstol, no pone nada. Se brinca eso y los tiene casi como hijos espirituales y muestra una ternura especial con ellos. En la carta usted va a ver eso, que es importante. Entonces, crecer en medio de las luchas, la adversidad y las costumbres paganas, porque los griegos tienen sus costumbres de paganismo, sus prácticas sobre la moralidad, la sexualidad, la visión que tienen del mundo es distinta a los cristianos. Y Pablo les dice que deben aprender a vivir, no tuvo tiempo de discipularlos, de vivir en santidad, de ordenar sus vidas y sus familias, porque había poligamia en la sociedad, el desorden total, y entonces tiene que discipularlos. Pero también Pablo, cuando estuvo con ellos, les mencionó la segunda venida de Cristo como una esperanza a la persecución. Les dijo, ustedes puede ser que sufran y todo, pero un día va a sonar la final trompeta y vamos a irnos todos. Y ellos tienen esa esperanza. Y les dice, tengan esperanza que Cristo viene pronto por ustedes. Pero vean cómo ellos, más adelante dice acá, miren esto. Nada más una muestra rápida, esto no puedo predicarlo aquí, pero mientras Pablo espera a Timoteo que venga con su informe, está en Atenas, bajó a la parte sur. Y dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entera entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, aquí otro problema, los filósofos griegos. Otra cosa, habían seguidores de Aristóteles, de Platón, de Pitágoras, de cada uno de ellos, y algunos pues se inventaron su propia filosofía, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces choca que todavía los filósofos, y ellos eran amantes de la sofía, de la sabiduría. Entonces ahora tienen un elemento más. La filosofía griega tiene todo mentalizado a toda esa cultura y el evangelio choca con muchas de esas enseñanzas. Pues bien, y entonces Pablo cuando les habla del paso de conversión les dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dejaste los ídolos y se convirtieron al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces aquí Pablo dice elementos muy importantes. Primero reconoce que ellos han dejado los ídolos de adorar imágenes y para servir al Dios vivo y verdadero, y entonces les da la esperanza. Ve, como siempre les metía un poquito de escatología y apocalipsis, les gustaba eso, esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó a los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es un tema, la ira venidera es un tema que lo vamos a ver más adelante, a qué se refiere la Biblia con el día de la ira, más adelante. Pero aquí tenemos un elemento entonces donde Pablo siempre les da la esperanza de la venida de Cristo. Bien, ellos abandonaron su idolatría, su filosofía, su paganismo y se entregaron a Cristo. ¿Cómo va a ser posible eso? Él los dice, porque yo no les hablé con sabiduría humana, sino con demostración del poder de Dios. Y ellos conocieron a Cristo por una enseñanza poderosa en el Espíritu. Bien, ahora dice, bueno, ahora Pablo le hacen varias preguntas y comenzó a haber cierta duda. ¿Por qué? Porque les habló del reino de Dios, pero no tuvo tiempo de explicarles qué es la venida de Cristo. ¿Qué pasa si con los muertos? Los hermanos que fallecieron en la persecución o que fallecieron son creyentes que fallecieron y Cristo viene, dice, van a perder el reino. Porque para los griegos las almas van a dar un lugar, las encierran en cierto sitio y no pueden salir. Y entonces dicen, ¿qué hacemos ahora? Pablo, ¿y los que mueren qué?
Porque ellos tenían la esperanza de que Cristo iba a llegar en esa generación, en sus días. Estaban casi todos los días, se levantaban en la mañana para decir si era el día que ya vino, si Cristo venía. Estaban con mucha esperanza de eso, algo inclusive se fanatizaron. Entonces Pablo ve que se están desanimando diciendo, tienen duda porque piensan, bueno, Cristo viene hoy, ¿y los que murieron qué? ¿Dónde quedan? Se pierden todo. ¿Ya no va a estar en el reino? Ellos no tienen derecho al reino de Dios. Pablo, tenemos dudas sobre esto. No nos quedó claro. Claro, imagínense, ni a ellos ni a nosotros todavía, pero bueno. Pablo dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí lo que Pablo primero dice es, los cristianos no mueren, los cristianos duermen. Así que el cementerio es un dormitorio. Duermen es para referirse a los creyentes que realmente, si están durmiendo, un día van a ser despertados. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. No tengan tristeza por eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y aquí viene, no voy a predicar de esto porque eso le toca a los que en el momento, cuando vean el rapto de la iglesia y eso, más adelante. Pero de aquí nace la teoría del rapto de la iglesia. Bueno, las diferentes teorías, porque hay varias. Aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí está salvando ya. Dice, Cristo viene, hay una voz de arcángel, posiblemente sea Miguel, porque es el más poderoso arcángel, con una trompeta que anuncia, como hacen los ejércitos, desciende del cielo, y los muertos en Cristo, que ellos pensaban que se iban a perder todo, son los que resucitan primero. Alaba al Señor. Tienen esperanza. Primero los que fallecieron. Ya todo cambió. Hay esperanza para todos. Alaba el nombre del Señor. Alaba el Señor. Y los que han quedado vivos, si hay gente viva, si el Señor viene ahora, bueno, los cementerios, pum, 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 pum. Y después, los que estén vivos, dice, son arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Entonces, los creyentes que fallecen están dormidos esperando que los despierte la trompeta final. Alabe el nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Es la esperanza. Ahora, no es el tiempo ahora. No es el momento, pero ustedes tienen que ver los jueves el curso, porque si no, se van a perder. Hay varias teorías del rapto de la iglesia. Esto es emocionante. La más reciente, de hace 200 años, es que este pasaje se refiere a un rapto que Cristo viene y pum, desaparecen los cristianos. Han oído de eso, pum, se van. Y quedan en el mundo los que no se van. Yo espero que si la final trompeta suene, no queden aquí sillas ocupadas, sino que todos queden desocupados. Alaba del Señor. Como le dice un hermano, yo lo veo que no anda muy bien, ¿verdad? Usted sí, bueno, mira, le voy a decir una cosa. Como veo que usted se va a quedar, aquí le dejo estas instrucciones. Mire, no se ponga la marca. No haga eso. ¿Qué papelito? Guárdelo. Ya nos vamos. Usted se queda y los demás nos vamos. Así es como se ha manejado esto, ¿no? Pero hay dos teorías. Una, les voy a adelantar esto no está en el mensaje. Que el Señor se lleva a los resucitados y los que están vivos, transformados, se los lleva. Queda el mundo en un estado de caos, tribulación y confusión, que lo aprovecha el reino, el anticristo y demás. Y luego, al tiempo, 7 años después, vuelve con la iglesia. Es una teoría, eso es una. La segunda es, porque hay varias, nada más dos, es que una vez que Cristo venga, como usted lo dice ahí, y resucitan los muertos y los que están vivos son transformados,
eh, esos juntos, desciende el Señor con la iglesia completa de todos los tiempos, todos los creyentes de todos los tiempos. Ahí va a estar Pablo, Pedro, ¿cómo está Pablito? Me gustó mucho esta carta de Tesalonicenses. Me acuerdo con la iglesia estudiamos tus cartitas. Bajan todos y se establece el reino de una vez. Esto es la segunda teoría. Y hay más. Está emocionante esto. Tranquilo. Usted preocúpese por irse con Cristo. Alabe al Señor. Alabe al Señor. ¿Están listos para irse? Alabe al Señor. Bueno. Ya eso está repetido. Bueno, finalmente ya, poquito que terminar. Esto está muy emocionante. La carta trata temas de todo tipo, de santidad, la venida de Cristo, el amor entre los hermanos, de todo tipo. Muy lindo, muy lindo. Gente, pero son creyentes bajo gran presión espiritual, mucha lucha, mucha tentación, mucha oposición, y están fieles y evangelizando, y de él, y se mantienen predicando. Son un ejemplo para nosotros. Y Pablo al final de la carta, ustedes van a ver que hace un discurso muy hermoso sobre la vida en abundancia del creyente, que hay que analizarlo. Eso lo vamos a analizar con calma. Les dicen: no menosprecien las profecías, examinen a todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y viene, sí, habla de profecías, retén lo bueno, etcétera. Y termina diciendo que Dios lo santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que lo llama, el cual también lo hará. Aquí hay otra vez. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a todo, dar gracias en todo. Y bueno, el capítulo 5 es un discurso muy hermoso. No menosprecien las profecías, examinen todo, retengan lo bueno, absténganse del mal, que Dios los santifique. Bueno, ahí vamos a decir, en ese discurso que vamos a ver al final, viene cómo vive la vida del creyente, orando, esperando, viviendo en comunidad, guardándose, todo lo que tenemos que hacer los cristianos. Muy lindo al final. Entonces, la primera carta, que va a ser estudiada los días jueves, versículo por versículo, nos va a hablar a todos nosotros muchísimo, porque esta iglesia es un ejemplo para nosotros, nos va a servir mucho. Primera y segunda. Lea las dos cartas con calma en su casa, tranquilo. Cierra la red social un ratito y se pone a leer la Biblia, no le va a hacer daño. También puede oírla. También hay Biblia que se puede escuchar, 2 versiones o 3. Reúnese con otros a leerla. Pásela bien. Este es el año para esas 2 cartas. Y lo más interesante de todo es que vamos a hablar de escatología y apocalipsis, porque la segunda carta trae una foto del anticristo prácticamente, quién es y todo. Entonces la vamos a discutir. Y porque en estos días se va a poner más tenso el ambiente escatológico. Ustedes han oído tal vez, o van a oír, acerca de la alerta mundial planetaria que esta semana se abrió, porque va a pasar un asteroide muy cerca de la Tierra, el asteroide YR4, con la posibilidad de 1.9% de estrellarse en la Tierra en el 2034. Para el 2029 se va a saber exactamente si pega en la Tierra, dónde va a ser. Si es que pega, porque no se sabe todavía. Entonces hay una alerta mundial y no sabemos qué. Me dice: póngase alerta que viene un asteroide que me toca hacer a mí, ni modo que lo voy a apañar. Lo que sí le voy a decir es que esos asteroides, cuando vienen y se despedazan y los pedazos quedan por acá, cada pedacito de asteroide cuesta millones. Aquí me pasan algo.
Entonces, lo que va a desatar esto es la locura de la gente, la histeria, porque Apocalipsis habla de un asteroide. Y la gente va a decir, es el libro, es el asteroide de Apocalipsis, donde se menciona que va a caer. Bueno, entonces la especulación comienza, la gente, el temor, el miedo, y los creyentes van a dar profecías, como eso es lo que sobra. En internet van a sobrar profecías. Entonces pone alerta, otra vez todo el mundo nervioso. Miren que el pasado septiembre, a mitad de septiembre, en redes sociales era la segunda venida de Cristo. Y algunos creyentes se pusieron a esperarlo y salieron y no vino. Porque hay de todo. Entonces, cuidado con la especulación. Los tesalonicenses amaban tanto la venida de Cristo que le llevaron a un nivel extremo, tan extremo, que decían, ya viene, ya. Porque cada generación de creyentes ha esperado que Cristo venga en esa generación. Nos gustaría que Cristo venga en esta generación, ¿no es cierto? O que Cristo venga pronto, que venga ya. Claro. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Pero lo llevan a un extremo donde los de Tesalónica dijeron, no, ya es cuestión de semanas, 2 días, ya viene. Así vivíamos en la década de los 70, vivíamos así, ya viene. Entonces, algunos de ellos dejaron de trabajar, abandonaron todo y se fueron a esperar a Cristo. Pablo les dice, ¿qué están haciendo? No, esperando a Cristo. Sí, viene pronto, pero tiene que seguir su vida normal, su cotidiana, tiene que seguir. No, ya Cristo viene, ¿para qué? ¿Para qué? Y en la década de los 70, en el avivamiento, la gente dejó de estudiar, dejó de trabajar, dejó todo, porque Cristo venía ya en cuestión de semanas. Entonces la gente lleva a extremos eso. Entonces les alerto por esto, porque tengamos atención de no dejarnos mover por todo lo que va a venir sobre el mundo de aquí en adelante, con señales en los cielos y todo ese tipo, que lo vamos a ver en su momento cuando lleguemos a la parte apocalíptica de Tesalonicenses. Tiene 2 partes apocalípticas impresionantes, muy buenas. Y explica la aparición del anticristo y todo. Es impresionante que solamente en unos cuantos capítulos, tanto contenido. Pero bueno, usted toma su Biblia, se conecta, vamos a ir versículo por versículo con calma. Vamos a aprender de la Biblia en Primera Tesalonicenses. ¿Les parece los jueves? Amén. Denle un aplauso al Señor para que Dios nos ayude con eso. Ahora, póngase de pie un momento, por favor. Ahora, Pablo entró en angustia porque él no pudo discipular a los hermanos de Tesalónica personalmente. Tuvo que enviar mensajeros, tuvo que enviarles cartas, porque él temía que no estuvieran firmes en la fe. Porque al creyente que le falta discipulado, las corrientes, las decepciones, la lucha, la persecución, la burla, los puede enfriar. El pecado, las redes sociales, todo eso lo puede enfriar. Así que esa enseñanza para nosotros, si ellos se sostuvieron, es un ejemplo para usted y para mí, que tenemos persecución espiritual, batalla, lucha, de todo. Manténgase firme, hermano, en el nombre de Jesús, porque Cristo viene. Que viene. Alaba al Señor. Cristo viene. Y de que viene. Esa es nuestra esperanza. Seamos fieles hasta el fin. Y recibiremos entonces la recompensa que nos ha prometido. Padre bueno, gracias. Queremos que la palabra, la escritura, se abra delante de nuestros ojos y pedimos la inspiración, iluminación del Espíritu. Ilumínanos, trae luz al texto bíblico, que podamos leer la carta, esta carta maravillosa, aprender de ella, cada palabra, cada momento, cada cosa que nos digan. Consagramos entonces los días jueves para ti, Señor, al estudio de Primera Tesalonicenses, para que nos hables a todos, que nos hables y que disfrutemos tu palabra. Padre bueno, gracias por eso. Y fortalece a los hermanos, fortalécelos,
a cada uno en su lucha, en su persecución, en su tentación, en su batalla personal. Que seamos fortalecidos por el Espíritu. En el nombre de Jesús, en la esperanza del reino de Dios. Ahora, Señor, bendice a tu pueblo. Somos la continuación de esos hermanos fieles del pasado. Aquí estamos. Y como ellos, en luchas, tentaciones, persecución, debilidad, batallas, fortalece tu pueblo, a la iglesia, fortalécela, Señor, cada hermano, en sus luchas, en sus batallas. Por el Espíritu Santo, dale fuerza, Señor, para seguir adelante. Que ninguno abandone la fe en medio de lo que esté pasando. Señor, que tu bendición, tu fortaleza, tu provisión sea sobre tu pueblo. Danos hambre de tu palabra. Deseo de aprender más de tus escrituras. Nos consagramos a ti para eso. Padre, gracias. Bendice a cada familia aquí. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.